Gloria a Dios. Así mismo de pie voy a pedirle que por favor abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Lucas 5, vamos a estar leyendo del versículo 27 al 32. Amén. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, aquí dice mi Biblia arrepentimiento. Recuerden lo que hacían los de Berea, ¿no? Chequeaban en la palabra de Dios para ver si cada enseñanza correspondía a lo que decía la Biblia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nosotros, Señor. Y parte el alma y el espíritu, Padre amado, y muestra lo que hay en cada corazón, Padre Santo. Ayúdanos a que tu palabra obre de una manera poderosa en nuestras vidas, Señor. Y que sea solo ella, Señor, tu palabra, la que nos pueda cambiar nuestra vida, Señor, a través de rendir nuestra voluntad a la tuya, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hay tanta riqueza en estos 5 versículos que leímos que quiero aprovechar bien el tiempo para no pasarme del tiempo correspondiente, pero hay tanta enseñanza aquí que podemos sacar que le pido al Señor que me ayude a aprovechar al máximo cada minuto y cada segundo que voy a estar aquí compartiendo su palabra. Hay dos palabras que utilizamos, que leímos en este pasaje que las hice resaltar. ¿Cuáles fueron? Sígueme y arrepentimiento. Y tomando en cuenta este pasaje, he titulado esta predicación El llamado que Jesús hace. Dígale allí el que tiene al lado, el llamado que Jesús hace. ¿Cuál es el llamado que Jesús hace? Ahí está claro en la palabra de Dios. No podemos buscarle mucha vuelta porque ahí está claro en la palabra de Dios. Pero para entender un poco este contexto de los evangelios que estamos estudiando a lo largo de este tiempo, hay algunas personas que les crea algún conflicto las diferentes ciudades que se nombran dentro de los evangelios. Y quiero aprovechar para que podamos entender el contexto. Fíjese, en el tiempo de Jesús, el país de Palestina, que fue como el nombre que tomó, estaba dividido en 3 regiones. La Palestina en el tiempo de Jesús estaba dividido en 3 regiones. La región de Judea, la parte de abajo, la región de Samaria, la parte del centro, y la región de Galilea en la parte de arriba. Entonces,
dentro de estas regiones, que es lo que como nosotros conoceríamos como estados, hay diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces Jesús nace en Belén, que es una ciudad de Judea, pero él vive en Nazaret, que es una ciudad de Galilea, ¿sí? Por eso es que a Jesús se le conocía como el Nazareno y el maestro de Galilea, ¿verdad? Porque él vivió en Nazaret de Galilea, una ciudad de ese estado, pero cuando inicia su ministerio se muda a otra ciudad llamada Capernaum. Esta ciudad es una ciudad que está pegada al mar de Galilea, lo que conocemos como el mar de Galilea, en donde Jesús hizo muchos milagros. En Capernaum se desarrolla este pasaje que estamos leyendo en el capítulo 5 de Lucas, en la ciudad donde él se mudó al iniciar su ministerio. Y lo veíamos a Jesús caminando por toda esta región, iba al mar y venía, hablaba con pescadores y aquello y lo otro. Y cuando se consigue con Leví, aquí en el capítulo que estamos estudiando, es importante resaltar que este Leví es Mateo el apóstol, ¿sí? Este publicano llamado Leví es el apóstol de Jesús llamado Mateo, conocido como Mateo, que escribió el Evangelio de Mateo. ¿Sí estamos hasta allí claros? Amén. Muy bien. Entonces Mateo o Leví escucha hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese vaivén de Jesús, su fama, o dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 5, versículo 15, que la fama de Jesús se extendía más y más. Todas las regiones y toda la gente iban conociendo más y más de Jesús, y muchos lo buscaban principalmente para que le hiciera un milagro, ¿sí? Entonces, cuando él tiene el encuentro con Leví o con Mateo allí cerca del mar de Galilea, porque entre otras cosas este hombre, siendo publicano, su trabajo estaba allí cerca del mar de Galilea. Entonces dice el versículo 27, Lucas 5, versículo 27, empieza el versículo diciendo: después de estas cosas. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando escuchamos esta palabra es: ¿después de cuáles cosas? Se está refiriendo a lo que había sucedido antes en los versículos anteriores. ¿Qué había sucedido? El Señor había sanado un paralítico que le habían traído y había tenido algún intercambio de palabras con los religiosos, los fariseos y los saduceos y los escribas. Entonces, después de estas cosas, dice el versículo 27, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Para ese tiempo, para los judíos en ese tiempo, el publicano era un sinónimo de traidor y de ladrón, ¿sí? Es importante, si trajo cuaderno y lápiz, pueda tomar nota, si no lo tenía claro. El publicano era un sinónimo de traidor y de ladrón. ¿Qué era este publicano? Era un cobrador de impuestos. El Imperio Romano había tomado dominio sobre toda esa región, y en la Palestina de Jesús, por supuesto, también tenía dominio, y colocaban a publicanos para que recolectaran los impuestos para Roma. El problema era que los judíos que se convertían en publicanos trabajaban para el Imperio Romano. Entonces, por un lado, los llamaban traidores por trabajar para Roma, y por otro lado los llamaban ladrones porque no solamente cobraban los impuestos para Roma, sino que cobraban de más. Cobraban impuestos de más. Y esos impuestos que cobraban de más no iban precisamente a Roma, ¿sí? Iban a otro lado, a su bolsillo. Entonces, por eso es que hablar de publicano en ese tiempo para los judíos era hablar de una persona no grata, era hablar de alguien desagradable, era hablar de ser un sinónimo de pecador. Si nosotros analizamos y vemos que muchas veces en los evangelios, cuando se nombra a los publicanos, también se les nombra con los pecadores. ¿Sí? ¿Sí me siguen?
Hablar de publicanos, estaban metidos en el mismo paquete, publicanos y pecadores, a medida que leemos los evangelios con respecto a los publicanos. Pero bueno, este hombre llamado Leví o llamado Mateo, que conocemos muy comúnmente, y con estas características que tenía del hecho de ser publicano y de ser odiado por todos los judíos, Jesús se le acerca y le dice: sígueme. Esto lo tenemos en el versículo 27, ¿verdad? Si me siguen allí, le dice: sígueme. Y este precisamente es el llamado que Jesús hace. Jesús llamó a todos sus discípulos de esta manera: sígueme. Unos le siguieron, otros no. Vemos el ejemplo más adelante en Lucas 18, un joven rico nos narra el evangelio que el Señor Jesús le dijo que para seguirle vendiera todo lo que tenía y le siguiera, y él se fue muy triste. No le siguió porque no le pareció bien vender todo lo que tenía para seguir a Jesús. Entonces, unos le siguieron y otros no. Y a todos los que le siguieron se les llamó discípulos. Entonces, toda la persona que sigue a Jesús se convierte en discípulo de Jesús. Ahora, el Señor Jesús llamó en particular a 12 de sus discípulos, que los convirtió en apóstoles. Entonces, hay una diferencia entre discípulos y apóstoles. Los discípulos somos todos los que somos seguidores de Jesús, y en los evangelios los apóstoles fueron los 12 que él escogió para una misión muy específica. Fueron encomendados a hacer algo de manera particular. Lucas 6:13 nos dice que cuando era de día llamó a sus discípulos, los llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. El Señor Jesús hizo una escogencia. Este es un tema que se va a hablar más adelante, pero hizo una escogencia de 12 de ellos que llamó apóstoles. Pero sígueme es el llamado principal que Jesús hace. Es el llamado principal que Jesús nos hace a todos. Todos hemos recibido ese llamado de Jesús. A todos nos ha llamado el Señor de la misma manera. El Señor nos llama a Él, por Él y para Él. Y es importante porque entender qué significa esto. Nos llama a Él. Él no nos llama a una iglesia en particular, no nos llama a un ministerio en particular. Primeramente nos llama a Él, para luego convertirnos en servidores en una iglesia o en un ministerio particular. Pero es importante entender que el llamado de Jesús es primero a Él, pero también es por Él. Es importante entender que somos llamados por Él. Y cuando nosotros evaluamos y entendemos quién es quien nos llama, toma más valor este llamado. ¿Quién es quien nos llama? ¿O quién es el que nos llama? Somos llamados por Jesús mismo. Y somos llamados para Él. Para servirle a Él, para alabarle a Él, para darle la gloria a Él, para reconocerlo a Él, porque todo es de Él, como decía la alabanza. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. ¿Cuántos lo creen? Amén, todo es de Él y para Él. Ahora, ¿para qué nos llama el Señor? Para cumplir un propósito. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero el propósito principal del llamado a Jesús es para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1 nos dice que fuimos llamados para alabanza de su gloria. Esa es la primera cosa que necesitamos saber cuando creemos y aceptamos el llamado de Jesús.
somos llamados para alabanza de su gloria. No hay otro propósito diferente en la palabra de Dios que no sea la alabanza y la gloria de Dios, porque toda la alabanza y toda la gloria le pertenece solo a Él. Y es que no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de la gloria del hombre, se trata de la gloria de Dios. Por eso me gusta mucho esta alabanza, porque dice: a Él sea la gloria. Mire, no hay muy pocas alabanzas hoy en día hay cristocéntricas, pero esta alabanza es tremenda porque está enfocada realmente en Jesús, está enfocada realmente en quien debe ser o para quien debe ser la alabanza. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria. La gloria le pertenece a Él, no le pertenece al hombre. ¿Por qué digo esto? Fíjense, en otra ocasión yo hubiese titulado esta alabanza, esta predicación, los beneficios de seguir a Cristo. Hoy le puse el llamado que Jesús hace, pero años atrás, si hubiese tenido que leer este pasaje, probablemente le hubiese colocado los beneficios de seguir a Cristo, porque es que muchas veces a nosotros nos gusta ver y recibir los beneficios que recibimos como hijos de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos metemos en los pasajes bíblicos y vemos las comparaciones de su palabra en lo que estamos leyendo y estudiando, y vemos los paralelos y los contextos, nos damos cuenta que no son los beneficios que yo tengo por recibir a Cristo como tema principal, sino que puedo entender quién es quien nos está llamando, quién nos llama y cuál es el propósito de su llamado y por qué nos llama a Él. Y no es que no haya beneficios, por supuesto. Cuando nosotros obedecemos el llamado de Dios, recibimos los beneficios que vienen de parte del Señor para nuestras vidas. Todo se trata de Él, todo es para Él, la gloria le pertenece solo a Él. Pero cuando nosotros evaluamos y analizamos por qué la gente no le siguió en esa oportunidad y por qué hoy en día no le sigue al Señor, por qué hoy en día muchas veces retrasamos o la gente retrasa el llamado del Señor o la respuesta al llamado del Señor. ¿Cuáles son las razones por las cuales se retrasa aceptar el llamado del Señor o responder al llamado del Señor? Hay muchas razones y cada uno quizás de las personas tendrá su motivo. Inclusive he escuchado razonamientos en decir que no es el tiempo todavía. Que no es el tiempo todavía de atender al llamado del Señor, porque el llamado de Dios es perfecto. Y si no siente todavía que sea el tiempo, pues es probable que no sea el tiempo de Dios. Pero déjeme decirle algo. La palabra del Señor nos muestra que cuando Jesús hace el llamado, nosotros debemos responder inmediatamente a ese llamado, así como lo hicieron los apóstoles. Ahora también muchas veces, ¿por qué no se atiende el llamado? Fíjense, porque quizás en ese llamado no están los 5 beneficios de seguir a Jesús. Porque lamentablemente hoy en día el evangelio se ha enfocado más en los beneficios del hombre y no en lo que Jesús quiere. Quizás esos 5 beneficios no los veo tan claros para yo seguir a Jesús. O quizás no veo la bendición de ser amado de un publicano. ¿Por qué un publicano es amado? ¿Por qué un publicano es bendecido por recibir a Jesús? El llamado de Jesús, dice Mateo también, que Jesucristo en sus palabras diciéndole a la gente: aquel que quiere ser mi discípulo. ¿Quiénes quieren ser discípulos de Jesús? Fíjate lo que dice el versículo:
todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero si nosotros hacemos una enseñanza de tomar la cruz y seguir a Cristo, no suena tan bien como una enseñanza que diga los 5 beneficios de seguir a Cristo, ¿verdad que sí? Porque es que precisamente lo que hoy en día las iglesias posmodernas están enseñando. Las bendiciones, los beneficios que tengo yo. Más allá de la enseñanza central del mismo Jesús que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son 2 enseñanzas diferentes. Son 2 énfasis diferentes. El Señor Jesús no tuvo una predicación motivacional, porque decirle a alguien que venda todas sus cosas y que le siga no motiva a nadie. Ni decirle a alguien que se niegue a sí mismo, que tome su cruz para seguirlo, tampoco motiva a nadie. En cambio, si digo, tienes 5 beneficios para recibir a Cristo, eso sí me motiva, porque quiero ver cuáles son esos beneficios. Y esa es la diferencia en la predicación motivacional y la predicación confrontativa que el Señor Jesucristo hizo. Tome su cruz. Tomar la cruz no es, yo llevo mi cruz porque mi esposo se convirtió en una cruz porque es inconverso y tengo que cargar esa cruz. Ni tampoco tomar la cruz es, cargo la cruz de mi hijo que es rebelde. Tampoco es eso tomar la cruz, ni mucho menos decir, yo cargo mi cruz porque estoy viviendo con mi suegra. Mucho menos eso es tomar la cruz. En la palabra de Dios, la cruz es símbolo de muerte. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús entonces? Que el que quiera seguirle debe estar dispuesto y si es necesario hasta morir por él. Eso es tomar la cruz. Pero Él da esta enseñanza, ¿por qué? Porque cada enseñanza que Jesús dio, primero la vivió, la ejemplificó, la modeló. Y es que Jesús no tomó su cruz aquí en la tierra. Jesucristo tomó la cruz en el cielo. Porque si la cruz es sinónimo de dar la vida, de morir por otros, Filipenses capítulo 2 nos dice que no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se convirtió en hombre, se humilló a sí mismo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó la cruz por cada uno de nosotros. Y como es de esta manera, el Señor Jesucristo no quiere dar una enseñanza motivacional, sino quiere dar una enseñanza confrontante para que nosotros entendamos y todas las personas entiendan la condición de pecadores que somos antes de conocerle. Y que esos 5 beneficios van a venir después, pero lo primero que viene es seguirle y arrepentirse. Lo primero que viene es aceptar el llamado de Jesús. Luego vienen todas las bendiciones como hijos de Dios. Y Mateo o Leví, vemos aquí en el versículo 27, que ante el llamado de Jesús, él respondió adecuadamente. ¿Cómo respondió Leví? Versículo 28. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Por supuesto, ya habíamos hablado, es importante entender esto en el contexto en que ocurrió. No fue que Jesús se le apareció y él nunca había escuchado de él. Él había escuchado de Jesús. Leví trabajaba cerca del mar de Galilea y era la ruta que el Señor Jesús tenía para enseñar, para predicar. Y Leví había escuchado a ese predicador, había escuchado esas enseñanzas, había escuchado de sus milagros. Muy probablemente escuchó de la pesca milagrosa, quizás la vio.
No era que le cayó del cielo y le dijo eso, no, él había escuchado, había conocido de Jesús. Porque el versículo 15 de este capítulo 5, la semana pasada veíamos que la fama del Señor Jesús se extendía más y más, porque más gente escuchaba de su palabra, más gente escuchaba de su evangelio y más gente escuchaba de sus milagros. Y esa oportunidad la tuvo Leví de escuchar de él. Seguramente se sorprendió. Seguramente Leví se sorprendió porque un judío que odiaba a los pecadores le hiciera un llamado a seguirle. Quizás Mateo consideró, cónchale, no sé si Jesús se acerque a mí, yo soy un publicano, un pecador. Quizás muchas veces nosotros decimos también, o algunas personas han dicho, no, quizás Jesús tampoco nunca se acerque a mí en esta condición. Pero Leví no desaprovechó la oportunidad cuando le llamó. Entonces, en primer lugar, sí había escuchado de él, sí había podido conocer del poder sanador que tenía Jesús, de su palabra, su evangelio y su enseñanza. Y en segundo lugar, algo bien importante a tomar en cuenta es que este trabajo de publicano era muy apetecido por las personas. Había muchas personas en espera de una vacante para ser publicano. Entonces toma más valor el hecho de que Leví haya dejado su trabajo por seguir a Jesús. ¿Sabe por qué toma más valor? Porque si él se arrepiente y decide volver a su trabajo, ya no lo iba a poder tomar. Ya lo había tomado otra persona. Entonces vemos allí la respuesta del corazón de Leví, que no le importó. No le importó dejar ese trabajo que representaba mucho para él, para seguir a Jesús. Y él sabía que al dejar ese trabajo inmediatamente iba a ser tomado por otro. Era una decisión irreversible. Y Leví, consciente de eso, lo dejó todo por el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado todo por el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos entendido ese llamado para seguir al Señor con los requerimientos que Él pone en su palabra? ¿Cómo hemos respondido nosotros al llamado de Jesús? Y es que dejarlo todo no significa que usted va a dejar su familia, ni significa que va a dejar su trabajo, ni significa que va a dejar algunas cosas que necesita para su día a día. Significa que tiene que dejar todo, o tenemos que dejar todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que tiene que ver con el pecado. No quiere decir que un hombre se va de misionero para la India, se va solo, porque entendió de la palabra de Dios que él tenía que dejar todo para seguir a Jesús y dejó su familia abandonada. No, el Señor no está diciendo eso, porque el Señor no se contradice en su palabra. El Señor estableció la familia. No estableció que la familia había que dejarla por Él. Así que si alguien se va para Argentina, si alguien se va para Colombia, hay que tener cuidado porque debe irse con su familia. Hay que tener cuidado porque no es dejar su familia, no es dejar su trabajo, no es dejar lo que le necesita para vivir. Necesita dejar todo aquello que lo aleja del Señor. Todo aquello que tiene que ver con el pecado. Que si le gustaba beber, bueno, deja el alcohol. Que si le gustaba jugar lotería o cualquier otra cosa, bueno, tiene que dejar todo eso por obediencia al Señor. Que si le gustaba ser mujeriego, bueno, tiene que dejar eso por seguir al Señor. Eso significa dejar todo para seguir al Señor.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿qué cosas dejamos nosotros para seguir a Dios? ¿Y qué cosas no dejamos para seguir al Señor? Es importante que nosotros podamos hacer una autoevaluación y quizás haya cosas en nosotros que no dejemos para seguir a Dios. Pero el llamado que Jesús hace es claro: sígueme. Y ese llamado implica un llamado también al arrepentimiento. Él vino a llamar a los justos, a los pecadores, al arrepentimiento. Todos somos llamados a Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Él y para Él y a Él. Todos, sin excepción. Ahora, unos hemos atendido al llamado y otros no han atendido al llamado. Pero todos tenemos un llamado principal a Él. Pero también hay un llamado secundario, un llamado donde hay una responsabilidad específica, un llamado a un ministerio específico. ¿Sí? Hay algunos que son llamados a tiempo completo, hay algunos que son llamados a pastores, hay algunos que son llamados a evangelistas, hay algunos que son llamados a misioneros tiempo completo, por supuesto, llamados con su familia, no lo llama solo. Y son llamados específicos. Otros han sido llamados a pertenecer a la grey de Dios, trabajando y sirviendo en la iglesia. Pero son dos tipos de llamados diferentes. Fíjense, a Leví lo llamó tiempo completo porque se convirtió en un apóstol y escribió el evangelio, ¿verdad? El evangelio de Mateo. Pero hay otro publicano que Jesús llamado Zaqueo. A él no lo llamó a tiempo completo. Zaqueo entendió el llamado de Jesús, pero él siguió cumpliendo sus funciones. Mira lo que dice Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo volveré cuadruplicado. Zaqueo respondió al llamado del Señor, pero no estuvo con él tiempo completo. De la misma manera es el llamado de Dios para todos nosotros. Ahora, versículo 29, siguen allí, versículo 29 dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Leví entendió claramente su llamado y empezó a servir en la obra. Si Pedro se convirtió en pescadores de hombres, Mateo se convirtió en pescador de publicanos. Dice que hizo un banquete lleno de publicanos y otros, dice el versículo. ¿Quiénes eran esos otros? Los publicanos eran nombrados ¿con quién? Con los pecadores. Entonces, cada vez que la Biblia nombraba publicanos y pecadores. Estaban los dos en el mismo paquete. Entonces dice que hizo un banquete lleno de publicanos y otros, aunque Lucas no dice pecadores, pero sí lo dice Mateo y Marcos. Ahora la pregunta es: ¿a quién más iba a invitar Leví? Si los judíos lo rechazaban, ¿a quién más iba a invitar a ese banquete? A sus iguales. Entonces, fíjate que hizo un banquete querigmático. Invitó al Señor a su casa, a sus discípulos, pero invitó también a publicanos y pecadores para que escucharan el mensaje de Jesucristo. Hizo un gran banquete para que ellos pudieran escuchar la palabra del mismo Jesús y por supuesto tomaran la decisión también de seguirle. Leví hizo lo mismo que hizo Cornelio, ¿recuerdan? Hechos capítulo 10. Invitó a su gente, invitó a su círculo de influencia para que escucharan de Jesús. Eso lo hizo Cornelio. Entonces la pregunta es: ¿quién era el círculo de influencia de Leví? Publicanos y pecadores.
pero empezó a servir en la obra del Señor. Creyó, dice que creyó e inmediatamente hizo un banquete para que sus amigos conocieran de Jesús. Luego del llamado de Jesús de nosotros, ¿en qué momento hemos servido al Señor? ¿O en qué momento empezamos a servir al Señor? Inmediatamente. ¿Cuántos hemos recibido el llamado de Jesús? ¿Y cuántos le estamos siguiendo? Necesitamos también servirle. ¿Cuántos le sirven al Señor? Amén. Eso fue lo que hizo Leví. Le siguió inmediatamente, empezó a servir, hizo un gran banquete, invitó al Señor Jesús para que compartiera su palabra, invitó a los publicanos, invitó a pecadores para que escucharan de esa palabra del Señor en la cual él había creído y había tenido la oportunidad de recibir. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Bueno, era la oportunidad. Los fariseos estaban buscando siempre una oportunidad para desprestigiar lo que el Señor estaba haciendo. Y en medio de este banquete aprovecharon la oportunidad para quejarse y reclamarle que por qué se reunían con ellos si eran considerados traidores. Estaban escandalizados porque Jesús, predicando un evangelio de salvación y de amor, iba a compartir con personas que no merecían el perdón de Dios. Fíjese la percepción que tenían los fariseos de lo que realmente era el mensaje del evangelio. Ellos consideraban que el mensaje del evangelio era para personas buenas, para personas sanas, para personas justas. No para pecadores, no para publicanos, no para enfermos. Nada más distante del propósito real del evangelio. Pero ante esta queja, veamos cómo responde Jesús en el versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús le responde de una manera irónica. ¿Dónde está la ironía de Jesús en la respuesta? El Señor le está diciendo a ellos: ustedes tranquilos, ustedes están sanos, ustedes no están enfermos, ustedes son justos. Yo he venido a llamar a los enfermos, he venido a llamar a los pecadores, pero ustedes no se preocupen. Obviamente era una ironía. El Señor Jesús no quiso allí confrontarse con ellos, pero más adelante los confronta para mostrarles lo que realmente son ellos, para mostrarles que aunque ellos pretendían ser justos, realmente eran pecadores. Y mira cómo los llama Jesús en Mateo 23, 27. Les dice sepulcros blanqueados a los fariseos. ¿Sabe lo que es un sepulcro blanqueado? Era una tumba pintada bien bonita de blanco, pero por dentro era una pudrición. Así llamó a los fariseos. Ese Jesús de amor, ese Jesús amoroso, llamó así a los fariseos sepulcros blanqueados, mostrando que realmente necesitaban de un médico, mostrando que realmente sí estaban enfermos, al igual que los publicanos y los pecadores. Y es que el mensaje del Señor es para confrontar, es para confrontar la enfermedad. El mensaje del Señor es para confrontar el pecado. El mensaje del Señor es para dejarnos ver los pecadores que somos cuando no le conocemos. Y aún conociéndole, tenemos que mostrar
y tener cuidado de no pecar contra Dios. Y dice que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado que Jesús hace también es un llamado al arrepentimiento. El mensaje de Jesús, que no es tan motivacional, es un mensaje de un llamado al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento lo podemos definir de una manera sencilla como cambio de dirección, cambio de mente, cambio de vida. Y ese fue el mensaje que el Señor Jesús trajo. Esta palabra se repite mucho en los evangelios y hay que prestarle atención cuando en la palabra de Dios lo muestra de esta manera. Juan el Bautista inicia su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús inicia su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y aquí, en este encuentro con los fariseos, lo repite nuevamente: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De manera que el arrepentimiento es un ingrediente importante en el llamado que Jesús hace. El arrepentimiento es necesario en una vida diferente, en una vida para hacer la voluntad de Dios, en una nueva vida. Y no solamente eso, Juan el Bautista va un poco más allá. Y en el capítulo 3 de Lucas le dice a los fariseos: ustedes necesitan mostrar frutas de arrepentimiento, porque la ira de Dios está cerca. Y el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Para qué? Para cortar al árbol que no dé fruto. Si ven lo motivacional del mensaje del evangelio, si ven los 5 beneficios de ser llamado por Jesús, la única manera de escapar de la ira de Dios es mostrando frutos de arrepentimiento. Esto se lo dijo Juan el Bautista a los fariseos, pero también se lo dijo a las demás personas que se estaban bautizando, a los publicanos, a policías, a todas las personas comunes que se estaban bautizando. Les dio el mismo mensaje. No solamente porque te bautices, no solamente porque digas que te arrepientes delante de Dios, tienes que mostrar frutos de arrepentimiento para poder escapar de la ira de Dios. Y es un mensaje para todos nosotros. Es un mensaje para todo el mundo. Es un mensaje de la palabra de Dios vigente al día de hoy. No basta con el bautizo. No basta con decir que nos arrepentimos delante de Dios. Necesitamos, cada uno de nosotros necesitamos, y rogamos al Señor a que nos ayude. Necesitamos mostrar esos frutos de arrepentimiento, porque el árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. ¿Qué más motivacional que eso? ¿Qué más confrontante de la palabra de Dios para nosotros que eso? Porque el Señor nos está dando la oportunidad. El Señor sigue haciendo el llamado. Al día de hoy, el Señor sigue haciendo el llamado a seguirle. Y sigue haciendo el llamado al arrepentimiento. Nosotros como iglesia necesitamos seguir impulsando ese llamado. Nosotros como iglesia necesitamos seguir impulsando ese mensaje, ese llamado que Jesús hace. Nosotros como iglesia necesitamos presentar ese mensaje confrontante que el Señor presentó, para que cada persona que crea en el Señor, cada persona que tenga una nueva vida en Cristo, entienda la responsabilidad que implica
el seguir a Jesús. Entienda la responsabilidad que implica tomar la cruz. Tomar la cruz nos habla de un sacrificio que, si es necesario, poder morir por el Evangelio. Pero ese mensaje, lamentablemente, en muchas partes, si usted pone enlace, si usted pone YouTube, ese mensaje no está allí. Ese mensaje de tomar la cruz no es un mensaje motivacional. Ese mensaje de mostrar fruto de arrepentimiento no es un mensaje que se ve mucho en las redes. Ahora, los 5 beneficios de seguir a Cristo sí es un mensaje que sale bastante. Pero es que no se trata de nosotros, no se trata del hombre, se trata de Cristo, porque todo es por Él y para Él. La gloria es de Él, la gloria no es del hombre. Obedecer el mensaje de Dios glorifica a Dios. Obedecer el mensaje del Evangelio, estamos reconociendo que todo es de Él y todo le pertenece a Él. Que la gloria es a Él, la gloria es para Él. Voy a invitarle a Mimi que repitamos esta alabanza. Todo es de nuestro Cristo. Yo quiero que usted se ponga de pie allí y cante esta alabanza, pero con el entendimiento que implica ser llamado de Él, porque le pertenecemos a Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Sí, Señor. Todo es por ti, Señor. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. La gloria es solo para ti, Señor. Todo es de mi Cristo, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Aleluya, Señor. Al cielo gloria, al cielo gloria, al cielo gloria, por siempre, amén. Aleluya. Al cielo gloria, al cielo gloria, al cielo gloria, al cielo gloria, por siempre, amén. Yo quiero que usted allí en su corazón hable con el Señor y pueda decirle de qué manera ha recibido su llamado, de qué manera ha respondido al llamado del Señor. Háblelo allí a solas con Él. ¿Cómo ha sido el llamado de Dios para tu vida? ¿Y cómo ha sido tu respuesta a ese llamado de Dios? A ese llamado a Él, por Él y para Él. Porque es que a final de cuentas todos le pertenecemos a Él y todo es de Él. Que pueda evaluar en su corazón cómo está siguiendo al Señor. Que pueda evaluar en su corazón cómo está sirviendo al Señor. Y que pueda evaluar en su corazón cómo han sido los frutos de arrepentimiento para el Señor. Es una exhortación para todos nosotros. Ninguno nos escapamos de esta evaluación.
Ninguno nos escapamos de poder entender cómo hemos respondido al Señor. Y que el Señor pueda inquietar cada corazón y pueda hablar a cada vida. Y nosotros podamos entender que lo hacemos, le seguimos por Él y para Él, porque la gloria solo es de Él. No se trata de nosotros, se trata de Él. Sí, Señor. Hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Aleluya. Hacia la hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene el propósito de confrontar nuestras vidas, Señor. Tu palabra tiene el propósito de redarguirnos, Señor, de instruirnos, Padre Santo. Gracias porque a través de ella podemos entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que cada día podamos escuchar tu palabra y obedecerla, Señor. Gracias, Señor, porque hemos atendido a tu llamado. Gracias, Señor, porque hemos decidido seguirte, Padre Santo. Ayúdanos, Padre amado, a que cada día podamos mostrar esa nueva vida en nosotros, Señor. A que cada día podamos agradarte, Señor, en obediencia a ti, Padre amado. A que podamos entender que no se trata de nosotros, que no se trata de qué beneficio voy a sacar yo, Señor, sino que se trata de ti, Padre. Porque todo es por ti, para ti, Señor. Todas las cosas fueron hechas por ti y para ti, Señor. Por eso te damos gracias por ese privilegio que nos das, Señor. Y si alguien el día de hoy no ha atendido a tu llamado, Señor, dale la oportunidad y toca su corazón para que pueda abrir su puerta, Señor, al llamado que tú le haces. Que ese llamado ellos puedan decidir seguirte, Señor, y arrepentirse como parte del llamado que tú haces, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias porque reconocemos que toda la gloria es tuya. Estamos aquí, Señor, por ti y para ti, Señor. No hay otra razón. A ti sea la gloria, Padre amado. Solo a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria. Hacia la gloria, por siempre. Amén. Aleluya, Señor. Aleluya. El Señor sigue haciendo el llamado. Un llamado a seguirle y un llamado al arrepentimiento. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Bueno, mis hermanos, ya terminó el servicio, pero pueden quedarse aquí, por supuesto, porque no se van a mojar. Y bueno, pueden aprovechar y compartir con nuestros hermanos. Amén.